And they felt that they could have this entity enter only the weapons. Ellos pensaban que este demonio o entidad podría afectar el arma. So that they could have the weapons do the firing for them and hit the targets in the darkness. Y podrían disparar en la oscuridad sin ni siquiera mirar los maniquís y atinarle a los maniquís. So they carved pentagrams on the wooden butts of these rifles. Ellos ponían pentagramas en los rifles. And these are the old American M16, some of the first ever made that were in the ammunition dump at the Presidio. Y estos eran rifles M16, los más antiguos que estaban ahí en la base del Presidio. Nowadays, all M16 rifles have plastic butts. Ahora, pues todos los rifles tienen esta de plástico, ¿no? Donde antes había madera, ahora son de plástico. Right. So when they carved the pentagrams in, they thought the entity would stay inside the gun. Entonces, cuando ellos dibujaban este pentagrama en el arma, pensaban que ese demonio estaba ya dentro de esa arma. So they must have been drunk, because when they cut their blood into the pentagram to summon the entity, yo creo que estaban borrachos, porque cuando se cortaban para echar sangre en el pentagrama del arma, it wasn't just a small amount of blood. There was a fair amount of blood on the ground. No era nada más unas gotitas de sangre, sino que se estaban desangrando en el corte que ellos se hacían. Había mucha sangre en el suelo. I knew what they were doing because sabía lo que estaban haciendo porque they came back to the library to bandage their hands. Llegaban a la biblioteca a curarse las palmas de las manos. And they had been carving the pentagrams on the rifle butts in the library. Y habían hecho las figuras del pentagrama en la biblioteca. And of course it's at night, so no one else is there to see them. Y en la noche pues nadie los mira, ellos por eso lo hacían. So I continued working with burning documents and materials. Yo seguía trabajando quemando documentos en los hornos. And suddenly I felt something go terribly wrong. Y de repente sentí que algo no estaba bien. Cosmically wrong. Hablando algo cósmico, no estaba bien. Everything got cold. Empezó a haber un frío. And I'm in front of the fire. Yo estaba enfrente del horno. And my body is so numb from the cold. Y mi cuerpo estaba temblando de frío. It feels like I just slammed my fingers inside of a door. Es como si hubiera yo golpeado mis dedos en la puerta. And I couldn't feel anything inside. Y no sentía yo nada. No love for my mother or father. No love, no feeling, no sentía ningún amor, ninguna emoción ni por su mamá ni por su papá, o sea, no sentía absolutamente nada. No empathy. Ninguna simpatía. Like one feels when they pet a dog or a cat, one feels this warmth. All the warmth was gone. Aún cuando tocas a un perrito, un gatito, sientes caliente, pero no había absolutamente nada. So you feel empty. Yes. And I walked out towards the playground. Caminé hacia donde es el jardín. And even though they were using silencers, y a pesar de que estas personas estaban disparando con silenciadores, I could hear the sound very clearly. Yo podía escuchar claramente el sonido de los disparos. Because everything was so silent, there was no ambient background noise. No había ningún ruido alrededor, todo era completamente silencio. No crickets. No había grillos. No life. No había vida alrededor. And when I came up to where they were firing at the children from half a football field away, the dummies, the child dummies. Cuando yo me acerqué, vi que estaban disparándole a estos maniquís de niños. I said, "What's going on?" Yo les dije, ¿qué está pasando? And they all turned around. Y ellos voltearon a mí. And their eyes were all glowing. Y sus ojos estaban brillando. So I walked past them and I took a look at the circle where they had the pentagram with their blood inside of it. Al caminar vi el pentagrama lleno de sangre que ellos habían dibujado. And I said, "You didn't draw a complete circle." Les dije, ustedes no cerraron el círculo por completo. And they said, "So what? The rifles are working fine. We hit all of our targets from half a football field away in the dark." Pero dice, no importa, los rifles están funcionando bien, ya estamos dándole a los maniquís desde este punto a donde están sin luz. I said, "It's not the rifles, it's you." Dice, el problema no es con los rifles, es con ustedes. Whatever you summoned is inside of all of us. Lo que ustedes invocaron ahora está encima de nosotros. I said,
then that's when I heard them cock their rifles, and I knew that they were going to kill me. Es cuando vi que cortaron cartucho y me apuntaron y me iban a matar. Because they felt, I'm sure, that if they had enough blood sacrifice, they could appease whatever entity they had summoned. Porque sentí de que cualquier cosa que ellos habían sacrificado, yo no valdría nada al respecto. And I wasn't frightened because I couldn't feel anything. Y yo no estaba espantado porque no sentía yo nada. But I told them, if you murder me here, pero les dije, si ustedes me matan ahora, it will seriously affect your career. Les va a afectar su carrera. And that's what made them put their guns down. Y es cuando ellos bajaron sus armas. So I said, we have to do something. Tenemos que hacer algo. Now we'll go back in the library. Ahora vamos a la librería, a la biblioteca. And we have to find some way to get rid of what you brought out. Y tenemos que ver cómo nos podemos deshacer de esto que ustedes han invocado. And they said, well, you're born in China. Dice, tú naciste en China. Why don't you call on Buddha? ¿Por qué no le dices algo a Buda? I said, there's one of me. Soy yo nada más uno. And there's 12 of you. Y 12 de ustedes. We're going to call on your culture's religion. Mejor llamamos a su Dios. To get rid of this. Para quitarnos esto de encima. So we went back in the library and we started looking for a Bible. Fuimos a la biblioteca y empezamos a buscar una Biblia. And that's when I realized y me di cuenta there was no Bible in the library. Que no había ninguna Biblia en la biblioteca. That over the years, someone had gotten rid of every Bible. A lo largo de todos estos años, alguien había quitado todas las Biblias. I said, look for the closest thing. Dice, vean lo más cercano que tenga. Try the Book of Mormon. El libro de Mormón. When we looked for that, we looked for anything. There was nothing considered holy by any culture in the library. Tratamos de buscar algún libro el que fuera considerado sagrado por alguna religión y no había ningún libro sagrado de ninguna cultura. So I said, go to the children's room. Pues vamos a la guardería. And we found a little Bible in the children's room. En el cuarto de los niños y encontramos una pequeña Biblia en el cuarto de los niños. With a picture of Jesus smiling. Con una cara de Jesús sonriendo. Looking like a toothpaste commercial. Como un comercial de pasta de dientes. And I opened it up. I said, this will have to do. Digo, esto nos tiene que ayudar. And I said, get the pentagrams off of your rifle butts. Quiten el pentagrama de los rifles. And draw a cross. Y pongan una cruz ahora. And we couldn't do it. We're trying to scrape. Trying to scrape real hard. Y traten de raspar muy fuerte. It's taking all of our energy. El raspar nos quitó toda la energía. As if we were being just way down underwater. Como si hubiéramos estado trabajando debajo del agua. But we're finally able to get it done. Cuando logramos poner este símbolo. And we just crossed these little crosses. Y hicimos estas pequeñas cruces. Onto the rifle butts. En la parte de la madera de los rifles. And I said, now we have to say something. Ahora hay que decir algo. My father was a Catholic. Mi papá era católico. But I was never baptized. Pero pues nunca me bautizaron. But I remembered the Lord's Prayer. Pero recuerdo algunas oraciones. And I just kept saying it over and over. Y empecé yo a orar y orar y orar. Trying to get them to say it. Tratar de que ellos me siguieran. But none of us could get it out. It was like we were choking. Pero nadie podía. Es como si nos estuvieran ahogando. Our throats were so dry. Nuestras gargantas estaban tan secas. But we finally, after many repetitions, pero después de muchos intentos de repetirlo, we were able to get it out, and it became easier and easier. Pudimos empezar a hablar y empezó a facilitarse un poco más y más. And after 100 repetitions, y después de cerca de 100 repeticiones, something left us. Eso o algo nos dejó. And whatever was inside was so deep. Lo que estaba ahí era tan profundo, tan fuerte. I felt it ripping out of my body. Que sentí como si me hubieran quitado algo así de mi cuerpo. And it took something with it. Y que se llevaron algo con ellos. Like cancer, when you remove it, it takes a bit of your organ or tissue. Es como si quitaras un cáncer, pero cuando quitas el cáncer, quitas una parte de algún órgano. And I don't know what's missing even today. Aún no entiendo qué fue eso, lo que me quitaron o se fue. I think it's a happy memory. Yo creo haber sido alguna recuerdo feliz. Or some essential part of my personality. O alguna parte esencial de mi personalidad. That's gone forever. Que se ha ido por siempre.
But we all fell on the ground just exhausted. Todos caímos al suelo exhaustos. Some of these officers were vomiting. Algunos vomitando. And we were all just sweating and just shaking. Estábamos sudando, temblando. And after about half an hour to 45 minutes on the ground, cerca de 30-45 minutos tirados en el suelo. It was almost morning. Estaba casi amaneciendo. So I told them, put the rifles away back in the Presidio ammunition dome. Les dije, devuelvan esas armas al cuarto de municiones. And get those child dummies off from the swings and get rid of them. Y quiten esos maniquíes de donde los tienen. And when they went to do that, you could see the child dummies had all been hit by almost every bullet. They were torn to pieces. Y al quitar los maniquíes se dieron cuenta de que todos los maniquíes habían sido disparados correctamente, ya hechos pedazos. But the circle of the pentagram on the floor on the children's playground, el pentagrama dentro del jardín de juegos de niños, with the blood inside of it, con la sangre adentro, we just left that there. Lo dejamos así. Because in the Presidio military base, porque en la base de presidio, people were so used to seeing that, estaban acostumbrados a ver pentagramas everywhere, donde sea, that everyone took it for granted and no one ever paid attention to such things. Nadie le tomó atención y le prestó atención a esto. So the children who were playing in the playground the next day would actually see that, but just not even pay attention to it. Así que los niños a la mañana siguiente pues estaban jugando encima del pentagrama con todo ahí y pues ni siquiera atención le pusieron porque estaban acostumbrados. Just part of their growing up in the Presidio. Es parte de crecer dentro de esta base militar. Increíble, ¿no? Darnos cuenta cómo estas fuerzas oscuras, fuerzas poderosas, pues estaban dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y estas personas manejan pues estos programas de asesinatos a través de demonios a distancia y por eso son tolerados en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una impresionante entrevista con Douglas Dietrich que narra y relata precisamente su experiencia de estas sectas satánicas en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.